Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 15, Nuestra esperanza de resurrección, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primera a los Corintios 15, 17, 18 y 20. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy, 15 de enero, nos va a dirigir nuestro hermano Carlos. Entonces, a Amén. ver, hermano. Gracias, hermano Carolina. Bien, Buenos días. hoy es un tema muy importante, muy especial, ya que es tema central de nuestra fe cristiana. Lo canta esa esperanza gloriosa que albergamos los creyentes sobre nuestra próxima eternidad y sobre nuestra identidad en Cristo. Vamos a estar orando para que el Señor sea dirigiendo este devocional. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que empezamos, por haber despertado en ti, Señor, en tu verdad, en conocerte cada día mejor, en poner tu Señor en nosotros esa gracia y ese entendimiento fresco, Señor, del valor que tiene o que tuvo, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender y a valorar ese beneficio tan grande que recibimos de ti, Señor, y a tener también por grave, Señor, el pecado en nuestras vidas. Tenemos la importancia de lo que es fallarte, Señor, pero más aún, Señor, tener esa esperanza gloriosa que a pesar de que a veces fallamos, Señor, tú eres un Dios muy bueno que nos está presto a perdonarnos, amado Dios. Y te ruego en esta mañana que a nosotros, Señor, nos des cada día mayor claridad de esa esperanza viva que tenemos en tu muerte, Señor, y en tu resurrección, para que día a día, Señor, seamos más maduros y entendamos cuán gran amor y cuán regalo maravilloso tú hiciste a favor nuestro, amado Dios. Te rogamos, Señor, por cada uno de los amigos, familiares de nosotros, Señor, para que tú también pongas en ellos claridad, pongas en ellos inquietud para que comprendan el privilegio grandísimo que tenemos de ser llamados hijos tuyos, Señor, y de tener una esperanza más allá de nuestra muerte, Señor, que ellos también puedan entender y valorar, Señor, y apreciar grandemente ese privilegio, Señor, de ser llamado hijos tuyos, Señor. Ponemos este tiempo en tu mano, Señor, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema de la doctrina de la resurrección. Es un poco quizás terrorífico para muchos, pero para nosotros es nuestra mayor esperanza. Recordemos inicialmente que la muerte, este tema tan, podemos llamarlo tan delicado, no fue idea de Dios, creó al ser humano. Él hizo a Adán y Eva buenos y eternos, pero a causa del pecado trajo como consecuencia la muerte. En aquel tiempo Dios le dio todo lo que necesitaban para vivir eternamente en el huerto de Edén. Él les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer. Dijo: el día que pecaren, ese día morirán. Sin embargo, nosotros, en nuestro padre Adán y Eva, fallamos. Ese día que sucedió aquello, trajeron consigo pues todas las penurias y sufrimiento a este mundo. Y al final, como consecuencia de la muerte, el pecado es la causa y trae como consecuencia la muerte tanto física como espiritual. Porque el Mi decreto hermano, divino
Mi hermano, Perdón. disculpe interrumpirte. ¿Vamos a leer el devocional el día de hoy? La hermana Ay, está, caramba. Creo que sí. Discúlpeme, hermano se me había emocionó apresurado. con la explicación. Hermana Estela, si quieres nos colaboras con la lectura, por favor. Y mi Disculpe hermana, con interrumpirte, mucho hermano. gusto. En adelante, sí. Enero 15, nuestra esperanza de resurrección. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. 1 Corintios 15, 17, 18 y el 20. Desde la caída en pecado, la humanidad se ha visto rodeada de preguntas sobre la muerte y el proceso de morir. ¿Qué sucederá cuando muera? ¿Iré a algún lugar cuando muera o aquí se acaba todo? ¿Mi vida tiene alguna trascendencia? ¿Qué significa todo esto? Toda la escritura es relevante y atemporal y ofrece respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, Pablo aborda estos temas de la resurrección y la vida eterna. Él explica que sin la resurrección, nuestra fe sería en vano, nuestra salvación sería falsa, porque seguiríamos viviendo en pecado. La muerte resultaría ser más fuerte que Dios. Las afirmaciones de Jesús serían falsas. Él no sería el Señor ni tampoco regresará. La historia no tendría meta ni propósito alguno y la humanidad no tendría rumbo. Esta es la realidad en la que viven los incrédulos. No es de extrañar que haya tanta ansiedad en nuestro mundo. Sin embargo, el creyente puede decir, espera un momento, no digas que la historia carece de rumbo y sentido. Considera la resurrección. Nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos y que nos promete a cada uno de sus seguidores una resurrección plena, no únicamente del alma, sino del cuerpo y el alma. 1 Corintios 15, 42 al 49. John Locke, el filósofo británico del siglo XVIII, escribió de la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo es verdaderamente de gran importancia en el cristianismo, tanto así que la verdad o mentira de la afirmación de que Él es el Mesías depende de esta. La resurrección prueba que Jesús es quien las Escrituras dicen ser. La resurrección es lo que sella nuestra salvación. La resurrección transforma nuestra vida. Uno puede visitar el lugar donde están sepultadas las cenizas de Buda, el cuerpo de Mahoma y la urna de Gandhi, pero la tumba de Jesús de Nazaret está vacía. Creer en la resurrección es la puerta angosta y el único camino que conduce a la vida. Mateo 7, 13 al 14. Toda nuestra esperanza depende de este hecho. Jesús está vivo. Gracias a esta esperanza, podemos decir que esta vida no lo es todo, sino que es sencillamente un aperitivo, el primer plato. Nuestros éxitos más grandes en esta tierra no son tan impresionantes y pronto son olvidados. Perdemos a seres queridos. El pecado nos asedia. Incluso en nuestros mejores días terminamos anhelando algo más. Sin embargo, la realidad es que solo nos estamos preparando para ese día venidero cuando las cosas viejas hayan pasado y llegue el nuevo reino de la resurrección. La resurrección de Jesús es lo que le da propósito a todo lo que hagas hoy, lo que te da consuelo en todas tus pruebas y esperanza para todo lo que venga. Profundizamos en Apocalipsis 1, del 9 al 18. Listos. Gracias, hermanita Estela. Qué pena con todos ustedes, iba muy acelerado. Bien, continuamos entonces. La resurrección finalmente transforma nuestras vidas completamente. Si no hubiese ocurrido, no hubiésemos tenido esa plena restauración y ese pleno conocimiento de que el Señor Jesús venció, porque se trataba de eso, de que su resurrección iba a rubricar su obra aquí en la tierra,
porque a pesar de que la muerte fue un hecho que él padeció, él no quedó en la tumba, sino que venció la muerte y resucitó. Es nuestra mayor esperanza de una eternidad junto a él, porque él está vivo. Como les venía diciendo, este tema es un poco terrorífico para muchos porque habla de la muerte y algunos le temen mucho miedo, otros, como el contexto cultural mexicano, se ríen de la muerte, pero ya es un tema de burla hacia las cosas divinas. Pero nosotros confiamos en que ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús tuvo una consecuencia final que fue vencer la muerte y vencer el pecado. Como le venía diciendo, recordemos que la muerte no fue idea de Dios cuando creó al ser humano. Él los hizo eternos desde un comienzo y buenos en gran manera, pero a causa de la desobediencia trajo como consecuencia la muerte. Ellos tenían todo lo que necesitaban para vivir eternamente en el huerto del Edén y les advirtió claramente sobre las consecuencias de desobedecer. Les dijo: el día que pecaren morirán. Sin embargo, nuestros primeros padres fallaron y trajeron consigo las penurias, el sufrimiento y finalmente la muerte de este mundo. El pecado es la causa y trae como consecuencia física como espiritual, porque hay un decreto divino claramente establecido que dice que la paga del pecado es la muerte. Y puesto que todos en Adán pecamos y ahora como seres individuales pecamos, como consecuencia todos al final moriremos. Es una condición del ser humano, seamos creyentes o no solo seamos, esta ley impera en nuestra realidad. Esta muerte es una realidad que atañe a todo mortal. Nadie puede escapar de esta sentencia. Puede tener recursos, puede tener mucha sabiduría, puede ser muy humilde, puede que se cuide en extremo, en ejercicio, en dieta, todo lo que sea, por muy espiritual que sea, todos vamos al encuentro de la muerte en cualquier momento. Todos, sin excepción. Si Cristo no viene antes, pues ese sería otro caso, porque ya seríamos transformados y no moriríamos. Pero si mientras no llega el Señor por segunda vez, todos tenemos esta espada de Damocles en nuestras cabezas. Si no morimos trágicamente, sufriremos lentamente una ley establecida por Dios que ya podemos llamar una obsolescencia programada. Nuestros cuerpos, una vez llenos de vida y radiantes, irán decayendo lentamente. Es una condición natural. La vida cesará, iremos al polvo donde fuimos sacados. No lo dicen las ciencias naturales, lo dice la Biblia. Todos nosotros hemos experimentado y visto a nuestros familiares cercanos, en sus padres, nuestras madres, nuestros tíos, cómo sus órganos van fallando poco a poco y al final, como dicen los médicos, una falla sistémica nos conduce a la muerte. Y partimos. Personalmente lo viví con la muerte de mi padre hace 2 meses. Yo hoy lo vivo con mi madre, que está muy enferma, tiene 89 años, y le está siguiendo sus pasos y veo día por día cómo su salud va deteriorando. Por más que les cuidemos, por más que les ayudemos a sus males, es inevitable. Tarde que temprano todos dejamos este mundo. Yo le recuerdo el libro del Eclesiastés en el capítulo 12, donde el Señor nos aconseja, nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que llegará el día en que nuestros males nos alcancen, nuestro tiempo empiece a declinar, y aunque aquí en esta porción de la palabra
el Señor lo dijo de una manera muy poética. Vemos al final que volvemos a la tierra como éramos antes y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Recordemos, dice, cuando temerás de lo que es alto y habrá terrores en el camino, florecerá al almendro, nos volveremos canosos, se perderá el apetito, porque el hombre va a su humedad eterna. Antes que la cadena de plata se quiebre, está hablando de la columna vertebral, se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Estas expresiones poéticas no es más que la declinación progresiva de nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos se nos fue la juventud. Yo no alcanzo todavía a comprender que hace poco era muy joven y ya los años me han alcanzado. Todos estamos en ese trámite. Poco a poco vamos perdiendo años de vida. Desde el primer día que nacemos ya es un día menos de vida y vamos a morir. La vida es muy corta. Si comparamos nuestra vida con otros animales como las tortugas galápagos, nos damos cuenta de que nuestra vida, y lo relata la Biblia, dice que los más fuertes por mucho 80. Algunos excepcionalmente llegan a 100, pero el promedio no pasa de 80 años. Y como dice Génesis 3:19, después de la caída, el Señor le dijo a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta es una realidad y es el principal enemigo del ser humano. Y le huimos, nadie quiere encontrarse con ella, mas para todos es una terrible realidad. Cuando hay un sepelio, cuando participamos en una reunión de despedida de un ser querido, nos damos cuenta de que la muerte es una realidad, de que nos atañe a cada uno de nosotros. Pero aquí vienen las buenas noticias para toda la humanidad. Jesucristo, en aquella ocasión cuando resucitó a Lázaro, y por favor alguien me va buscando y me ayuda a leer Juan 11, no, es lo de Juan capítulo 11, el verso 25 al 26. En ese día el Señor empezó a abrir una ventana de esperanza en la resurrección de Lázaro. Fue la antesala a la ejecución de su plan de redención por medio de su muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo se hizo nuestro apreciado Salvador al cumplir todos los requerimientos de la ley. ¿Alguien lo tiene? Hermana Estela, por favor. 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Esa expresión que dijo el Señor Jesús en ese momento fue una expresión que solo pudo haberlo dicho Dios mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Se requiere creer, tener fe para vivir eternamente. Esa fue la condición que el Señor puso para la eternidad, creer en Él. Todo aquel que cree y vive, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto que el Señor Jesús declaró previo a la resurrección de Lázaro fue lo que preparó ese plan de redención por medio de su muerte en la cruz para todos los que creyéramos. Y el Señor Jesucristo lo hizo un hecho porque cumplió todos los requerimientos de la ley. Recordemos que Él vivió una vida santa, fue perfecto y nunca pecó. Segundo, al morir por nuestros pecados en la cruz. Y tercero, al resucitar de entre los muertos.
Fue una vida perfecta y fue una entrega voluntaria total y una victoria completa al resucitar de entre los muertos. Él vino, nuestro Señor Jesús vino a cambiar nuestro expediente de pecados. Él hizo un intercambio. Ese expediente, esa acta de pecados que nos era contrario, la tomó Él. Ese prontuario que llevamos nos traía de cabeza al infierno, pero Él lo reemplazó por el suyo, que nos lleva al cielo. Él recibió el castigo que merecíamos, Él recibió los azotes y recibió la muerte. Pagó nuestra deuda y nos compartió de su vida santa y su victoria sobre la muerte y el pecado. Qué amor más grande podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Un amor tan grande que no podemos concebirlo, porque Él hizo eso por nosotros. Siendo nosotros sus enemigos, dio su vida por nosotros. Es un incomprensible amor que no deja duda de cuán amor y cuánta misericordia hay en Él para con todos nosotros. Es el mayor amor que podamos experimentar, un amor extremo y un amor incomprensible, el morir por nosotros que éramos sus enemigos. Y esta obra salvífica estaría incompleta sin la resurrección del Señor Jesucristo. Este evento, esa resurrección, es la esperanza segura que tenemos de la vida eterna. Es una vida eterna que iremos a estar con Él. Después de la muerte, es la prueba de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora, en el inicio del devocional de hoy, el apóstol Pablo está expresando unas palabras a los corintios, haciendo una conclusión supuesta, es decir, una conclusión hipotética en el supuesto caso si la resurrección de Cristo no hubiera ocurrido, si no fuese cierta. Dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y concluye, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Parece ser que los corintios tenían ciertas dudas con respecto a la resurrección del Señor Jesús. Y si eso fuese real, si fuese cierto que el Señor Jesús no resucitó, seríamos los más dignos de lástima porque nuestra fe estaría cimentada en una mentira. Y por tal razón, la salvación no fuese posible, no se hubiese hecho real, puesto que el Señor Jesucristo, al no resucitar, no sería el Mesías porque estaba profetizado que él tendría que resucitar. Sin embargo, Pablo al final exclama, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Esta es una de las verdades que el mundo a veces niega y el mundo no cree, porque para ellos la resurrección es algo que no han visto, lo leen, pero no les consta, por tal razón su fe no alcanza para creer que esta es una realidad. A pesar de que en la Biblia está escrito que el Señor, después de que partió, se le presentó a Pedro y después a más de 500 personas. Todo está escrito, pero la fe no les alcanza para creer que esto fue una realidad. Pero nos preguntamos ¿por qué dudarían los corintios cuando había sido tan cerca ese acontecimiento? Recordemos que siempre ha habido ataques a la verdad, a la escritura. Y en aquellos tiempos del Señor Jesús, pues habían varias corrientes religiosas con respecto a la resurrección. Acordémonos de los fariseos y de los saduceos. Ellos eran corrientes religiosas judías. Unos creían que sí habría resurrección y que había inmortalidad, mientras que los otros negaban esa resurrección. Los saduceos
eran aristócratas, eran muy ricos, con mucho poder político y religioso, pero ellos no creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección. Para ellos la muerte física era el final de todo hombre. Esa era su posición y eso era lo que creían. Mientras que los fariseos eran un grupo religioso muy apegados a la ley y a la pureza ceremonial. Creían en la inmortalidad del alma y la resurrección como fin para recibir premios o recompensas de acuerdo a su comportamiento en la vida. Estas dos posiciones, los primeros creyentes pudieron haber estado eh, afectados e influenciados por uno de estas dos corrientes, los saduceos o los fariseos. En el caso de duda, pues, de los corintios, podemos pensar que la corriente de los saduceos se había mezclado entre las creencias de ellos y estaban dudando de si el Señor Jesucristo realmente hubiera resucitado. Ahora, en nuestro tiempo, la resurrección de Jesús es la creencia cristiana, según la cual, después de haber sido condenado a muerte y crucificado, el Señor Jesús resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. Él ha sido exaltado como Cristo y como Señor. O sea, él fue y es el Mesías prometido por cuanto cumplió con todo lo que se decía de él en las Escrituras. Por favor, alguien me puede ayudar con la cita de 1 Corintios 15, del 3 al 9. 1 Corintios 15, del 3 al 9. Aquí Pablo nos expresa y nos recuerda todo lo que tenía que pasar según las Escrituras, y eso precisamente fue lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir. 1 Corintios 15, 3, 9, ¿alguien lo tiene? Hermana, llama a la hermana Luz Dari esta vez. Gracias, hermana Estelita. Primera de Corintios 15, del 3 al 9, Correcto. dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta ahí, hermano. Está ahí, está ahí. Muchas gracias, hermanita. Bien, como vemos, primero estaba escrito que el Señor tendría que morir conforme a las Escrituras y resucitar al tercer día. Después vemos que apareció, o sea, se dejó ver por Pedro y por los otros discípulos, por los 12 discípulos. Luego apareció más de 500 personas simultáneamente. Y en el tiempo que lo dijo, Pablo dice que muchos viven aún hoy. O sea que si alguien tenía dudas, podía preguntarles si realmente fueron testigos oculares de lo que pasó. Y el apóstol Pablo dice que a él en persona se le apareció ese día que iba cumpliendo órdenes de del Sanedrín, persiguiendo a los creyentes. Recordemos que el Señor Jesús se le apareció, lo hizo caer y le preguntó, ¿por qué me persigues? Ese día el Señor Jesús se le presentó, no fue una visión porque se le reveló y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa expresión quería decir, ¿por qué me persigues sabiendo que después me vas a defender, te estás haciendo daño?
Y a partir de ahí, de ese testimonio vivo que tuvieron los discípulos, inició ese maravilloso eh, predicar con poder que los discípulos hicieron a través de su vida. Si este testimonio de tantos testigos oculares fuese falso, nos podríamos preguntar por qué la mayoría de ellos, después de la muerte del Señor Jesús, en vez de que su fe se declinara y se acobardaran y se encerraran y huyeran, al contrario, se llenaron fue de fuerza, de denuedo, de entusiasmo para predicar y vivir este mensaje en carne viva. Y muriendo, porque la mayoría de discípulos murieron trágicamente, los mataron, ellos fueron fieles a su creencia. Nos preguntamos qué les hizo permanecer con valentía a pesar de haber perdido a su maestro. Sencillamente que realmente ellos recibieron de él su visita y entendieron más de lo que era el plan de Dios para salvación. Nada más haberlo visto resucitado y él explicándoles que era preciso que muriera y resucitara para poder salvarnos, es algo que los convenció completamente, porque uno puede morir por una verdad, puede ir hasta las últimas consecuencias, pero nadie jamás de morir por una mentira. Si ellos no hubiesen visto al Señor Jesús, si ellos no hubieran tenido ese encuentro maravilloso que fue verlo, seguramente su fe hubiera declinado más adelante y el Evangelio hubiese muerto, pero fue todo lo contrario, razón por la cual podemos creer a pie firme de que el Señor Jesús resucitó, no tanto porque lo siente en mi corazón, sino porque está escrito, que así tenía que ser y lo que está escrito permanece para siempre. Ahora, ¿por qué el cuerpo del Señor Jesús no fue hallado? Precisamente porque resucitó. Recordemos que a pesar de que los mismos de Sanedrín, perdón, pensando en que los discípulos podían sustraer el cuerpo, pidieron que hubiera una guardia romana, perdón, una guardia romana que cuidara su tumba para impedir que esto pasara, que los discípulos sustrajeran el cuerpo y después inventaran el que había resucitado. A pesar de todas las medidas que tomaron, la tumba se encontró vacía, sencillamente y llanamente porque la escritura debía cumplirse. La muerte sabemos que es consecuencia del pecado. Y el Señor Jesús nunca pecó, Él fue santo, Él fue perfecto, era libre de pecado, por lo cual no había justicia para retener su vida, para retener su muerte mejor. El sepulcro no lo podía detener, porque está escrito que el pecado era la paga, la muerte era la paga por el pecado, pero Él nunca pecó. El Salmo 16, del 9 al 10, dice así, lo escribió Salomón y David, perdón, y dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David está hablando proféticamente de lo que sería el, el pasar de estar muerto, pero no quedarse muerto. Y está hablando precisamente de lo que sería la vida del Señor Jesús. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. No estaba hablando de él porque sabemos que él murió y está en la presencia de Dios, pero el Señor Jesús resucitó y su cuerpo no fue hallado. Y esto lo dejó claro Pedro en el sermón del día de Pentecostés. Por favor, alguien me ayuda con Hechos 2, 29 al 31. Hechos capítulo 2, del 29 al 31.
¿Alguien lo tiene? Hechos 2. No hay tan paro adelante. Tiene el micrófono desactivado. Sí, ya. Dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 29 y 30. Sí, por favor, 31. El 31, bueno. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermanita. Ahí lo vemos. El apóstol Pedro usó la escritura para argumentar y para confirmar que David no estaba hablando de sí mismo, que estaba hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, que su alma no quedaría en el Hades, ni que su carne vería corrupción. No podía ser así, pues estaba escrito, y por eso el Señor Jesucristo resucitó. Dice Alistair que el filósofo británico John Locke, en el siglo XVIII, escribió: la resurrección de Cristo es verdaderamente de gran importancia para el cristianismo, tanto así que la verdad o la mentira de la afirmación de que Él es el Mesías dependía de esta. O sea, si Cristo realmente no hubiese resucitado, sencillamente no era el Mesías, sería un impostor, sería uno más de aquellos que por ese tiempo se declaraban que eran el Mesías. Más su resurrección prueba que Jesús es quien dicen las Escrituras que es. Él es nuestro Mesías prometido, Él es nuestro libertador. Su resurrección rubricó de manera espectacular su obra para salvación de los que creamos en Él. No hay otra explicación a su resurrección. Él es la verdad y la vida. La muerte no puede matar la vida, porque Él es la vida misma, y Él es el creador, y Él es el que dispuso los planes de salvación. Vemos que las tumbas de muchos de los profetas religiosos de muchas religiones paganas, allí están el cuerpo de Mahoma, o está la urna de Gandhi, o está las cenizas de cuantos líderes han venido a este mundo, pero finalmente han muerto. Pero la tumba del Señor Jesús está vacía. Cristo vive, está reinando y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Esa es una verdad a gritos, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Él está reinando para todos nosotros. En Mateo 22:31 dice exactamente eso. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque Él está vivo y está reinando para los vivos. El Señor Jesús también en Juan 14, del 1 al 7, nos dice, y es algo muy hermoso el escucharlo de sus labios, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé un lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús
le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Esta declaración del Señor Jesús no es otra cosa que su promesa de estar preparando una habitación para nuestra alma, una morada eterna en los cielos. Muchos nos preguntamos cómo estará el Señor Jesús en este momento, cómo es su cuerpo. Y las escrituras relatan que es un cuerpo muy particular, un cuerpo glorificado, muy especial, que puede ir de un lado a otro sin que la ley física lo detenga, puede traspasar las paredes, puede hacer muchas cosas como diferentes a las de una persona física, pero él es físico porque recordemos que Tomás, cuando dudó de él, el Señor mismo lo llamó y le dijo, tócame, siénteme, que yo soy de carne y hueso, mete tus manos en mi costado y nota que tengo carne. O sea, es un cuerpo muy particular. Y ese cuerpo, posiblemente, y lo creemos, es algo de lo cual el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Esas mansiones, esos tabernáculos que el Señor tiene preparados, no es otra cosa que nuestro habitáculo de nuestra alma cuando partamos de este mundo. Esa es una promesa que el Señor nos hizo. Miramos ahora en 1 Corintios 15, del 20 al 24. Aquí nos habla de las primicias del Señor Jesús. Él fue el primero en resucitar y nosotros vamos a precederlo cuando sea el tiempo. Alguien me colabora con Corintios 15, del 20 al 24, por favor. Adelante. Dice 20 al 24. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero pero cada uno es en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue, hasta ahí, hasta dónde es que me dijiste, perdón. Sigue, termina ese versículo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Amén. Gloria a Dios por estas palabras. Pablo lo entiende muy bien. Él en este caso les relataba a los Corintios, pero es para nosotros también, porque es una carta universal. En Adán todos moríamos, porque tenemos en el ADN esa semilla de muerte por el pecado. Pero en Cristo todos somos vivificados, porque Él, como lo relatamos antes, Él hizo un intercambio, Él fue nuestro sustituto, Él pagó nuestras deudas. Y ahora nosotros, libres de pecado, borrados nuestro pecado y nuestras culpas, vamos a ser vivificados. Y Cristo, en su resurrección, fueron las primicias, o sea, Él fue el primero que resucitó. Después, cuando Cristo en su venida nos levante a nosotros, ya sea que estemos en la tumba o que estemos vivos, cuando Él venga, vamos a ser vivificados y transformados. Recordemos que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, que los que están durmiendo resucitarán, y nosotros, los que estemos vivos, dice que seremos transformados para ir a recibir al Señor en el aire, en las nubes. Y al fin llegará cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, cuando sus enemigos todos sean puestos por estrado de sus pies. Ese evento está por suceder y será la culminación del proyecto de humanidad que estableció Dios para todos nosotros, el fin de los tiempos. Pues bien, somos viajeros en visita en esta tierra.
somos peregrinos, venimos de paso. Así como el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, así nosotros también podemos decir lo mismo y esperamos días mejores. Aunque el pecado nos esté asediando en todo momento y vivamos tiempos peligrosos, sin embargo, con estas noticias y con estas promesas, perseveramos y nos preparamos todos para ese glorioso día venidero cuando las cosas viejas hayan pasado y llegue ese nuevo reino gracias a la resurrección de Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su vida perfecta y santa y como condición que hayamos creído en Él y en su obra redentora. El Señor Jesús con su resurrección fue las primicias, fue como la cuota inicial de lo que el Señor va a hacer, lo que a propósito hoy por hoy a todo lo que hagamos en este tiempo. Hoy lo que nos da consuelo en las pruebas y esperanzas es para todo lo que va a venir. Cuando podemos glorificar a Dios y decir gozosos viendo nuestras antiguas tumbas, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 55, 57. Eso es, lo digo porque me encanta declarar. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ese momento en que podamos ver hacia atrás en la tumba donde estuvimos y vernos resucitados junto al Señor Jesús? Qué gozo inefable ese día en que podamos decirle a la muerte esta declaración. ¿Dónde estás, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando podamos glorificar a nuestro Salvador eternamente por lo que hizo, porque a través de su obra venció el pecado y venció la muerte, y ahora viviremos eternamente. Esa hermosa esperanza, esa preciosa promesa que tenemos es algo que hoy debemos vivirlo. En verdad, no debemos esperar que pase. Desde ya sabemos que no somos de este planeta, que somos celestiales y que estamos de paso por este mundo. La muerte ya no nos va a detener, no vamos a morir en el sepulcro por siempre. Si por las condiciones de nuestro pecado hemos de morir, al final, cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a estar resucitados. Esa es una de las mayores esperanzas y es la victoria que Dios estableció contra el diablo, contra el pecado y contra la muerte. No hay esperanza más gloriosa que tener en el pecho, en el corazón, por cierta, esta verdad maravillosa que el día de mañana estaremos junto a nuestros seres queridos y junto a nuestro maravilloso Salvador por toda la eternidad. Esa resurrección del Señor Jesús es la que nos da la garantía de que nosotros también vamos a ser resucitados y vamos a estar eternamente con Él. Hermanos, esa es la buena noticia, ese es el tema de nuestro devocional de esta mañana. Si alguien tiene comentarios, esperamos escucharles, o alguien ha escrito algo. Usted dice, hermano, no se ha ido. Uy. A ver, comentarios adicionales. Sin palabras nos dejaste, hermano. Ay, No, hermano, Carlos me recordaba y es algo que de pronto les puedo recomendar. Hay un libro y está también la película que se llama El caso de Cristo. Y es una película muy buena, incluso que podemos recomendar o el libro a no creyentes. Y precisamente es un investigador que pone en tela de juicio la resurrección de Cristo, ¿no? Porque él dice, no era creyente, y dice,
Si logro desmentir el hecho de que Cristo resucitó, porque es el punto central del cristianismo, tumbo el cristianismo. Y él con todo su conocimiento y todo lo que las habilidades que Dios mismo le dio, pone en tela de juicio a Cristo. Y por eso se llama el caso de Cristo. Y es interesante cómo con todas las pruebas y demás que él logra conseguir para lograr desmentir, pues al final solo termina de rodillas diciendo, el Señor resucitó. Entonces Amén. les recomiendo mucho, mucho la película. Gracias, hermano, por la enseñanza hoy. Amén, hermanita. Pues gracias a ustedes por madrugar y estar atentos. Si nadie más quiere comentar, alguien querrá quizás despedir este devocional esta mañana con una oración. Si no, lo haré yo. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, gracias, mi buen Dios, por esa esperanza gloriosa que pones cada día en nuestro corazón, de tener una esperanza viva, Señor, una esperanza real, de entender con mi mente y con mi corazón, Señor, que tú no solo viniste y hiciste la obra de sacrificio por nosotros, sino que llevaste una vida completamente santa y resucitaste, Señor, porque la muerte no podía detenerte, Señor, por cuanto eras limpio de pecado, Señor. Esa esperanza viva, Señor, que hoy mis hermanos también eh, albergan en su corazón. Te ruego, Señor, que la mantenga firme allí, Señor, que esperemos con mucho celo, Señor, esa salvación tan grande que tú nos diste. Que no permita, Señor, que las diversiones de este mundo, todas las formas que el enemigo y el mundo y la carne buscan para alejarnos de ti, para desviar nuestra mirada de tu Hijo, Señor, sean posibles, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en esa esperanza gloriosa que tenemos quienes hemos creído, mi buen Dios. Y ayúdanos, Señor, también en cada día que pasa a tener una convicción más firme y poder expresarle a los no creyentes, Señor, esos argumentos firmes que tenemos en tu palabra, Señor, de que podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, inquietar y ayudar a muchos, Señor, de los que aún están a oscuras, Señor, y que no han creído, Señor. Que tu gracia, Señor, tu misericordia, sigas estando en medio nuestro, Señor, y siga alcanzando a muchos de los que han sido llamados, Señor, pero aún no han entendido este mensaje glorioso, mi buen Dios. Te rogamos que nos des cada día, Señor, más hambre y sed de tu palabra y que estas verdades las atesoremos en nuestro corazón de una manera práctica, Señor, que no lo hagamos solamente por entenderlo nosotros, sino por hacer que estas maravillosas verdades sean lanzadas a los cuatro vientos, Señor, que seamos verdaderos evangelistas, Señor, eficaces, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, para que esa maravillosa buenas nuevas de salvación sean predicados por todas partes, Señor, y todos los que son traídos, Señor, a tus pies de tu Hijo, Señor, puedan también gozar de esta esperanza viva que tenemos nosotros, Señor. Que la muerte no es el final, que la muerte es solamente el comienzo de una vida gloriosa junto a ti, amado Dios. Te ruego que nos des cada día más de nuevo, más ánimo, más entusiasmo, más tiempo, Señor, para que nuestros labios no se queden callados, Señor, y que pongas carga, así como lo hiciste con los profetas del Antiguo Testamento, carga por los perdidos para que esa venida de tu Hijo en este mundo, Señor, alcance a muchos de los que hoy están perdidos, mi buen Dios. Te rogamos, Señor, que en todo momento esté viva esa llama en la salvación, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas sean ejemplos, seamos cartas tuyas, Señor, para que cuando no podamos hablar, Señor, nuestro testimonio sea
bastante convincente, Señor, para que se pregunte qué somos, por qué hacemos y qué queremos con nuestro proceder, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean reflejo de lo que tu Hijo quiere en nosotros, Señor, que seamos semejantes a Él, que vivamos una vida cada día más alejados de las tentaciones de este mundo y que corramos hacia ti en todo momento, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por ese regalo maravilloso de la salvación, por habernos tenido en cuenta, Señor, por tu gracia, haber descansado en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y esperamos esa gloriosa venida de tu Hijo, Señor, para que, como dice tu palabra, sea cumplida toda la plenitud, Señor, y todos sus enemigos sean puestos a tus pies, Señor, y vivamos eternamente junto a ti, Señor. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre santo, precioso y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Amén, hermano. Ahora la despedida. Hermana Andreita, por favor, dirígela. Está adelante. Aquí estoy, es firme A hacia ver. adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Temor al Porque Señor, Jesús nos ve. Amén. Mejor todavía, esa hermanita. Buen día para todos. Chau, mis chau. hermanos que estén muy bien, nos vemos mañana, Dios mediante. Amén, amén.